Bienvenidos al Volcán de los Tigres, muchachos. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste de la visita del Guadalajara a la cancha de la U de Nuevo León en esta jornada 14 del fútbol mexicano. Vemos la llegada de Gabriel Milito y del equipo hacia el vestidor ya del estadio para preparar este compromiso, uno de los más complicados que ha tenido Chivas en el certamen. El portero de la selección, el Tala Rangel, y ahí observamos cómo se realizan los contenidos digitales de Chivas. El chavo de sudadera roja es el community manager y va haciendo ese video de los saludos cuando va llegando el equipo hacia el vestidor, y ahí tenemos cómo lo hace con la Hormiga González, y después se hace la compilación que finalmente se sube a las redes sociales. Ahí estaba el 34 del Guadalajara, y también vamos a observar la llegada de Roberto El Piojo Alvarado, que lo hizo al estilo de Michael Jackson. En el vestidor de las Chivas suena el rey del pop. Ahí está Brian Gutiérrez, de nueva cuenta suplente, y ahí tenemos a Jonathan Pérez, que todavía no ha debutado con el Guadalajara. Era una opción de cambio en este partido, y Dani Aguirre, que tendría protagonismo a lo largo del duelo. Efraín Álvarez también llegaba hacia el vestidor y ponerse listos para el partido. Del lado de la U de Nuevo León, ahí está Guido Pizarro, que nos trae pesadillas de aquello que ocurrió, ya no nos queremos acordar. Angelito Correa, que llegaba con 8 partidos sin gol ni asistencia. Bruneta, que también tenía mucha presión de la tribuna del Estadio Universitario, y Nahuel Guzmán, uno de los referentes absolutos en la historia de los Tigres. Muchachos, entonces, todo listo para el calentamiento de los equipos ahí en las gradas, que poco a poco se iban llenando. Ahí está Carlos Salcido, que está próximo a estrenar documental, película de su trayectoria. La premier será en unos días más allá en la Perla de Occidente, y ahí tenemos a Luis Romo, el capitán de Chivas, en charla que tuvo con Javier Mier ahí en el banquillo del Guadalajara. Armando González, líder de goleo, buscando mantener o tener mayor ventaja respecto de Joao Pedro, y una de las novedades en el 11 fue Miguelito Gómez ocupando el lugar de Richard Ledesma, que tuvo una lesión en la semana y que no realizó el viaje a la Sultana del Norte. Ahí está Luis Romo precisamente, y el árbitro Maximiliano Quintero, el silbante que tendría una decisión muy polémica al arranque del partido y que pudo cambiar sin duda alguna el rumbo del compromiso. Ya la veremos. Ahí está entonces Jonathan Pérez, que se va hacia la banca del Guadalajara, una de las alternativas. Finalmente no disputó minutos, y ahí está el bómboro André Pierre Gignac yendo hacia la banca de Tigres. Ahí pasó a saludar Juan Pablo Vigón, que nos felicitó por la narración que hicimos en el Viernes Botanero, y ahí también le preguntamos si se soltó Vigón. ¿Cómo viste la narración? El MVP aquí lo tenemos. Ahí está, bueno, ahí está el capitán. Ahí lo tienen, y nosotros pues ya para prepararnos al arranque de la transmisión del partido como tal, Cristian Martinoli tuvo un gran detalle conmigo, me dejó narrar el primer minuto del partido del Guadalajara, algo que a mí nunca me había ocurrido. Ahora sí que es como un sueño cumplido haber tenido esa posibilidad, muchachos. Gabriel Milito, mientras tanto, con el profesor Ávila, caminando ya hacia la posición de la banca del Guadalajara, dando los últimos comentarios entre director técnico y auxiliar para preparar el inicio del compromiso. Por supuesto, ahí está entonces ya durante la primera mitad Gabriel Milito dando indicaciones hacia la media cancha, se cruzaba de brazos y entonces les pedía que mantuvieran la posición, que también pudieran generar cierta presión, y había una importante parcialidad del rebaño sagrado. Evidentemente no fue mayoría la gente de Chivas, el estadio de Tigres prácticamente todo está abonado, sí había bastantes camisetas del Guadalajara, lo que hay que reconocer en una cancha complicada. Y ahí está la decisión polémica. El Oso González se quedó tirado adolorido después de una plancha del Búfalo Aguirre que el árbitro consideró como tarjeta amarilla nada más, y eso pudo haber cambiado el rumbo del partido. Gabriel Milito aprovecha cualquier instante para poder platicar con los jugadores de los movimientos que requiere de ellos en el terreno de juego, en este caso con Armando, y ahí tenemos la reacción de los Tigres al 1-0 de Juan Bruneta. Se equivocó Chivas en la salida, y vean ahí la charla, el diálogo, el reclamo del Oso González hacia Luis Romo, como diciéndole pues despéjala, ¿no? En lugar de tratar de salir jugando, Chivas ya lo perdía por la mínima diferencia, y Juan Francisco Bruneta, que se acercaba a Guido Pizarro para charlar. Gabriel Milito se sentó en esa hielera al estilo Marcelo Bielsa. Esa fue la reacción después de la primera anotación. La Hormiga González se acomodaba las espinilleras después de una gran atajada
del patón Nahuel Guzmán. Vamos a ver cómo se vivió el empate de las Chivas ahí desde el Estadio Universitario. La celebración del rebaño sagrado ante el empate de Daniel Aguirre. Se abrazaba ahí Óscar Wally, se acercaba Diego Campillo para refrescarse y se persinaba, por supuesto, el 23 del rebaño, que llegaba a 3 goles en el torneo. Una de las revelaciones, sin duda, Dani Aguirre en este proceso de Gabriel Milito. Pausa por hidratación y ahí observamos a todos los jugadores, a Campillo, a Castillo, a La Hormiga, Efraín, pendientes de lo que les mencionaba Gabriel Milito. Y Chivas fue que comenzó a tener la pelota, pero con poca precisión hacia el ataque. En esta Miguelito Gómez no entendía el movimiento. En esta situación La Hormiga González daba un taquito para el Piojo Alvarado y Campillo hacía como que iba a picar y finalmente no lo hizo así. Y Chivas en una serie de imprecisiones que le terminaron costando el segundo en contra, y ahí está cómo se vivió en el Estadio Universitario la reacción de Gabriel Milito, que toma la botellita de agua mientras celebraba la grada del Volcán. Ya lo ganaba Tigres 2-1, y ahí está cómo lo vivieron los jugadores del rebaño sagrado, cabizbajos, porque además ya estábamos muy cercanos a irnos al medio tiempo y en ese momento Chivas estaba jugando mejor, no supo aprovechar ese buen momento. Y el Búfalo Aguirre, que ahí está levantando los brazos, que bien podría haber estado expulsado el Búfalo Aguirre en esos instantes. Bueno, pues resulta que mete su primer gol en Liga MX con los Tigres. El intento del rebaño ya en la última jugada del primer tiempo. Nos vamos al descanso y vean la reunión entre Aguirre, entre el Piojo Alvarado, La Hormiga González, se acerca el Oso, también se acerca el Cotorro González, que tuvo un buen primer tiempo con aquel servicio hacia Dani Aguirre, y Gabriel Milito, con el hombre de todas sus confianzas, con su auxiliar, con el profesor Ávila. Miguelito Gómez sale de cambio, no permaneció en el cuadro para el segundo tiempo, aún así va y saluda a Santi Sandoval, que fue quien ingresó, pero en apenas 15 segundos le cayó el tercero al Guadalajara, que prácticamente liquidaba el partido. Así los rostros del Cotorro. Ahí tenemos a Gabriel Milito, que se quedó como, ¿y ahora qué pasó, no? ¿Cómo puede ser posible que arrancando el segundo tiempo apenas en 15 segundos Tigres haya hecho el tercero? Ahí está el festejo de Ángel Correa, que tenía 8 partidos sin anotar ni gol ni asistencia. Bueno, pues Correa vacunaba al Tala Rangel, que así lo vivía desde su posición en la portería. Y ya vamos a ver cómo fue el reclamo del Tala a su zona defensiva después del cuarto gol. El Volcán, les decía, repleto, como siempre, la verdad. Ahí está el Tala Rangel y vemos cómo se fue de cambio Dani Aguirre. Fiel a su estilo, Gabriel Milito y el rebaño sagrado buscaron de todas las maneras el resultado y eso generó muchos espacios atrás en zona defensiva, y Tigres, a diferencia de Pumas, no perdonó. Tremendo coraje el del Tala Rangel, y ahí está la celebración de Tigres, capitán Vigón señalando a los aficionados del Guadalajara que estaban en la cabecera superior y diciéndoles ahí nos vemos, después de llevarse 4 de regreso a Guadalajara y a las diferentes ciudades de donde viajaron los aficionados de Chivas. Y ahí está Miguel Tapias, que también ingresó en segundo tiempo, La Hormiga González ya con Brian Gutiérrez en la cancha, pero Brian entró en el segundo tiempo, la gente lo pide como titular. Veremos si contra la Franja del Puebla hay esa posibilidad. Vamos a revisar cómo vivió Milito esos instantes, ya resignado con el 4-1, ya no había manera alguna, desde el 3-1, mientras tanto a Nahuel lo estaban atendiendo. Se acaba el partido, muchachos, y vamos a ver el detalle, quién se quedó con la camiseta de La Hormiga González, quién la pidió de los jugadores de Tigres. Ahí se van reuniendo los futbolistas del rebaño sagrado y se acerca Juan Pablo Vigón para saludar a Brian Gutiérrez. Ahí lo tenemos, el saludo con el camiseta 11 de Chivas, y llegaría después Vigón con La Hormiga González. Ahí lo abraza y se entiende que le pide la camiseta. Se acerca alguien del staff de Chivas para recibir la playera de Vigón y a él se la entregan en el vestuario. Los jugadores del Guadalajara fueron a aplaudir a la gente que se hizo presente en el Universitario, y yo los dejo con eso y también mi opinión del partido.
Saludos muchachos, en lo que vamos saliendo aquí del volcán, que ya comenzó a llover muy fuerte en esta zona de San Nicolás de los Garza. Los Tigres se llevan 4-1 la victoria ante el Guadalajara, en un resultado que es amplio, ¿no? Tigres supo golpear a Chivas en los momentos precisos. En el arranque del partido, un error del capitán del rebaño sagrado, de Luis Romo, pues abrió la puerta para la goleada. Otro momento preciso en donde Tigres supo aplicarse a Chivas fue al final del primer tiempo, cuando Guadalajara era prácticamente mejor, que ya había encontrado el empate con el gol de Daniel Aguirre. Viene el segundo de Tigres y eso destanteó a Chivas para cerrar el primer tiempo. Y lo increíble, en 15 segundos del complemento, Tigres hizo el tercero. Y pues ahí se decantó la historia. Guadalajara, sabemos, fiel al estilo de Milito, fue a buscar el partido y en un contragolpe, a diferencia de lo que le pasó a Pumas, que el Coco Carrasquilla tuvo el 3-1 para liquidar al rebaño, no lo metió y entonces Chivas remontó. Tigres no dio tregua. Tigres con Bruneta, que tuvo un gran partido. Ya en la recta final, cuando Chivas estaba volcado al frente, en un contragolpe Tigres tuvo el cuarto y liquidó el partido, muchachos. Pero el rebaño sagrado sigue de líder. Lo que sí, al inicio del partido, el Búfalo Aguirre tenía que haber sido expulsado y quién sabe cómo hubiera cambiado la historia.